vamos a estar hablando acerca de un tema que se llama el zumbido. No sé si alguna vez ustedes han sentido un zumbido extraño que a veces viene ya sea de máquinas o de tu mismo oído debido a haber estado expuesto a ruidos exageradamente pesados como un concierto o una motosierra por largos periodos. Y yo creo que ya más o menos estás ubicando qué tipo de así zumbido es el que detectas. O sea, es algo así como de que bien chiquitito que se oye, no es un volumen muy recio, pero te empieza como que a molestar en el oído. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justo el día de ayer conversaba con una persona que me dijo, ¿sabes qué? Ya me molestó el zumbido de las pantallas. Estábamos en una de las reuniones de domingo en el servicio y yo, caray, no había escuchado absolutamente nada hasta que esta persona me lo mencionó. Cuando me dijo eso, hasta ese momento pude percibir el sonido del zumbido al cual se refería. Y ¿te has puesto a pensar cuántas cosas están rodeándonos en este momento? ¿Cuántos sonidos nos rodean en este momento? Sin embargo, muchos de ellos no los vamos a percibir conscientemente, no porque estemos sordos, sino porque no les prestamos atención. Y la pregunta de hoy es, ¿cuánto más le va a tener que subir Dios al volumen hasta que finalmente escuches? Hay muchas personas que lamentablemente Dios les tiene que subir a todo el volumen e incluso a las personas ya les cala o les duele oír debido a la intensidad del mensaje, porque no se detuvieron a escuchar con atención la primera vez. Y la semana pasada hablábamos acerca de los canales de comunicación, ya saben, el emisor, el receptor y todo ese rollo, y si estaban limpios y libres los canales de comunicación para que Dios nos pueda hablar y todo eso. Hoy hablaremos de la historia de un personaje que se llama Elías. Es una historia cortita ubicada en Primera de Reyes capítulo 19. Les voy a comentar un poquito del trasfondo para que podamos entender el escenario en el que Elías se encontraba aquí. Elías pues huye de una reina que se llama Jezabel. Ella y su esposo, siendo reyes de Israel, adoraban a otro dios llamado Baal y querían deshacerse de Elías ya que él servía a Jehová. Y Jezabel se enojó más aún después del acontecimiento en el Monte Carmelo, donde ante los profetas de Baal él demostró que Jehová era el único Dios, cuando descendió fuego del cielo y quemó el toro, la leña y aún un canal de agua en una zanja que había hecho alrededor. El pueblo se deshizo de los profetas de Baal y pues ahora pues Jezabel estaba bien enojada y pues ahora quería matar a Elías. Elías huye y llega a un monte llamado Horeb, donde Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo acá, Elías? A lo cual en el verso 10 del capítulo 19 de Primera de Reyes, Elías le contesta, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Ya te imaginarás, o sea, cómo pudiera venir algo así de modo de que las piedras se rompan. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Verso 12. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En la versión Reina Valera, en el verso 12, de los que acabamos de leer, dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y nos vamos a quedar con para empezar lo siguiente. Y ya después de la historia, pues ya la historia como que continúa con otros acontecimientos, pero nos quedamos con esta experiencia que Elías tuvo en el monte Horeb. En el versículo 11 menciona, Dios pasó por ahí. Y es cuando todo el show acá sobrenatural comienza a suceder, así tipo un show láser, así
acontecimientos, todo así. Elías me imagino con cara de, ¿qué está sucediendo aquí? Pero cuando llegó el momento de que Dios hablara, la escena consistía en un viento, un silbo apacible y delicado. No era un silencio macabro, era apacible. Apacible significa que está libre de brusquedad y de violencia y que por ello resulta ser agradable o tranquilo. Eso significa apacible. En el verso 13 menciona que Elías lo escuchó y se quedó en la entrada de la cueva. Luego en los versos siguientes vemos que Dios le habló. Oye, y vamos a hacer una pausa aquí, pero ya Dios estaba hablando con él, ¿no? O sea, antes de que sucediera lo del show de que las piedras se rompieran y luego el viento todo apacible y que luego ya Dios le hablara y le diera instrucciones, ya estaba hablando con él antes. Si te fijas, ya había como que diálogos antes. En versos anteriores menciona que vino palabra de Dios a Elías. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar todo lo otro para que Dios le comunicara lo siguiente? Entonces, si tú te detienes un poquito cuando vas leyendo, notas términos diferentes. Por ejemplo, antes de que sucediera todo eso, mencionaba vino palabra de Dios. Y después de todo esto, menciona que Elías oyó una voz. Te lo voy a poner así. Recibir un mensaje de WhatsApp escrito no es lo mismo a recibir una llamada telefónica, y te voy a decir por qué. El mensaje de WhatsApp lo vas a abrir cuando quieres, lo vas a ver cuando quieres e incluso lo vas a responder cuando quieres. A veces dejamos el famoso visto con las 2 palomitas azules, pero cuando una persona te llama por teléfono, te empuja a hacer un mayor esfuerzo por escuchar lo que te están diciendo en tiempo real y prestas atención pues para entenderlo, porque pues ya no lo vas a poder volver a reproducir, ya no lo vas a volver a repetir. Hay mensajes o instrucciones de parte de Dios que van a requerir que prestes atención en directo de ya, porque son instrucciones importantes y precisas para algo. Las instrucciones de Dios para Elías consistían en ungir a Hazael por rey de Siria, ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta ahora en lugar de Elías. El reinado en Israel iba a dar un giro totalmente, así de que plot twist, después de haber sido gobernado por reyes que adoraban a dioses falsos, que era el caso de Jezabel. De hecho, si tú te das cuenta al principio de esta historia, Jezabel pronunció una frase muy acá, bien así, bien machona, así de que si tú a esta hora el día de mañana, Elías, no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Entonces pues Elías no murió al día siguiente. Ya te imaginarás quién cayó muerto. Obviamente fue la reina. Entonces pues tenía que hacerse nuevos planes. Ya Dios estaba mandando a Elías a que fuera a ungir a un nuevo rey sobre Israel. Y pues el reinado en Israel iba a dar un giro, repito, después de haber sido gobernado por reyes que adoraban a dioses falsos. Ahora, regresando ya como que a nuestra época 2020, el día de hoy Dios ya llamó tu atención, ¿ok? Ya estás consciente de qué forma quiere hablarte. No te va a hablar a lo mejor por medio de un show así de luces y de rayos láser o de cosas así bien flashy, bien llamativas, ¿ok? Pero te hizo a lo mejor ya entender que Él está ahí, pero no te va a hablar de esa misma forma nada más con la que te llamó la atención. Para escucharlo tenemos que hacer callar absolutamente todo lo demás en nuestra cabeza. Ahora nosotros nos toca el prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos. Y ahí regresamos a nuestra pregunta del día de hoy. ¿Qué tanto Dios va a tener que subirle el volumen para que tú finalmente puedas escuchar? Ahora, yo sé que estás familiarizado de las instrucciones de que no le subas mucho al volumen. De hecho, hay celulares, creo que son los Android, de que cuando le subes demasiado al volumen, incluso hasta te manda como un avisito de que si le subes demasiado el volumen a un tiempo prolongado te va a afectar los oídos o algo así. Te manda un aviso antes de que le sigas subiendo el volumen. Entonces, ¿te imaginas la intensidad ya que tendría que golpearte en tus oídos para que pudieras escuchar lo que te están tratando de decir? Ahora, escuchar. Ahora
todavía sigue el paso de entender y de proceder. Ahora imagínate qué tan endurecido o qué tan distraído o sordos nos podemos hacer o estamos en este momento, que tiene que suceder todo ese volumen, todo eso, nada más para que escuchemos. O sea, nada más para que escuchemos, porque todavía no hemos entendido ni comprendido el mensaje ni lo estamos llevando a cabo, para que lo escuchemos. Entonces, aquí te está diciendo, ok, tu tarea va a ser buscar a Dios, y va a ser un momento en el que vas a tener que dejar a un lado lo que te preocupa, dejar a un lado todo lo que te desespera, lo que te estresa, lo que te está enojando, todo lo que traes dando vueltas en la cabeza en este momento. Ok, le vas a tener que poner pausa a todo eso para poder escuchar a Dios. Y aquí, para terminar, lo uno con la experiencia que les estaba comentando al principio. Yo no oí, honestamente, definitivamente el zumbido que me estaba diciendo esta persona hasta que me lo mencionó. Y yo así como de que, caray, qué zumbido. Y luego empezó y yo, sí se oye un zumbido. Pero mientras yo estaba platicando con esta persona, mientras se oía música de fondo en el santuario donde estábamos, yo honestamente no oí el zumbido. O sea, estaba ahí, pero yo no lo estaba oyendo. Hasta que me dijeron, hey, hay un zumbido ahí. Mi cerebro empezó a procesar, detectando zumbido, porque ya a Pamela le dijeron que hay un zumbido ahí en el fondo. Entonces, muchas veces así nos pasa con Dios. Dios está ahí, Dios te está hablando. Ahí está el mensaje, ahí está su voz en lo apacible. Pero mientras tú no calles lo demás para concentrarte en ese sonido apacible, en ese silbido suavecito, por debajo de todo el ruido evidente a tu alrededor, es cuando tú lo vas a poder escuchar. Si no, no lo vas a poder reconocer que ahí está, o que ahí te está hablando directamente a ti en ese momento.